¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Hola, hola, es un placer para mí verlos por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper importante aplicable a nuestras labores. Iniciamos esta sesión charlando un poco con ustedes. Quiero que me cuenten en el chat desde qué ciudad se conectan, desde qué ciudad nos saludan mientras yo les cuento algo. Les comparto un dato interesante sobre el tema de esta sesión. En Colombia, la responsabilidad del empleador frente a los elementos de protección personal no termina cuando se entregan. Según el decreto 1072 del 2015, no solo deben suministrarse sin costo, sino que el empleador también debe asegurarse de que estos elementos se usen correctamente, se mantengan en buen estado y se reemplacen cuando sea necesario. Es decir, que no basta con entregar un casco o unos guantes, la responsabilidad es garantizar que realmente se cumpla su función de proteger al trabajador. Quiero leerlos por aquí, a ver si me están respondiendo desde donde nos saludan. María Fernanda Mata López dice, buen día desde Cali. Buen día, María Fernanda. Muchas gracias por participar. Por acá nos saludan también desde Bogotá, Lady Castiblanco, desde Florida Valle, desde todas partes del país. Bienvenidos de nuevo. Justamente hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal estaremos con la sesión Responsabilidades de los Empleadores en relación con los elementos de protección personal. Para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema. Le damos la bienvenida al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Docente universitario, en programas de posgrado de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores OSHA en estándares de seguridad y salud ocupacional y entrenador de entrenadores NIOSH en seguridad y salud en minas subterráneas de carbón. Ingeniero Julio, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Diana, muchas gracias. Bienvenidos todos a la acción educativa de hoy en la comunidad de elementos de protección personal. Como lo menciona Diana, estamos hoy en la segunda sesión, responsabilidades de los empleadores en relación con los elementos de protección personal. Bien lo decía ella hace un momento, cuáles son esas responsabilidades fundamentales, no para esa responsabilidad en la entrega del elemento de protección personal, sino adicionalmente hay que entregarlos sin costo y obviamente también asegurarse que el trabajador va a usar el elemento de protección personal y lo va a usar de una manera correcta, así mismo como considerar los tiempos de reposición. Bienvenidos, vamos a tratar de aclarar igualmente unas dudas, entonces por favor generen sus preguntas a través del el cuadro de preguntas que está habilitado, que al final dejaremos un espacio para poder compartir con ustedes y aclarar las inquietudes que surjan, que ya tengan, que vengan o que surjan a lo largo de esta acción. Por el momento, además de reiterarles la alegría que nos da poder compartir con ustedes
esta segunda parada de las 8 que tenemos programada para el año. Los dejo nuevamente con Diana para aplicar el sondeo inicial, la evaluación inicial. Vamos, Diana, por favor, con la evaluación. Claro que sí, ingeniero Julio, ya calentamos motores, queremos saber los conocimientos previos de ustedes sobre el tema de hoy, los queremos ver muy participativos, escogiendo su respuesta que les va a salir aquí en pantalla. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿El empleador puede descontar el valor del elemento de protección personal a su trabajador? A, verdadero, B, falso. Esperaremos unos segundos a ver los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, verdadero, 2%, B, falso, 98%. Seguimos con la segunda pregunta que dice: ¿es responsabilidad del empleador entregar al trabajador A, ficha técnica del elemento de protección personal, B, manual de uso del elemento de protección personal, C? Las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos para ver los resultados en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, ficha técnica del elemento de protección personal, 0%, B, manual de uso del elemento de protección personal, 11%, y C, las respuestas A y B son correctas, 89%. Vamos con la tercera y última pregunta que dice: para suministrar un elemento de protección personal, el empleador debe: A, identificar, analizar y evaluar necesidades, B, tener el proveedor y tener recurso, o C, sobran si hay otras medidas de control. Esperaremos de nuevo unos segundos para ver sus resultados en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, identificar, analizar y evaluar necesidades, 91%. B, tener el proveedor y tener recursos, 3%. C, sobran si hay otras medidas de control, 6%. Muy bien, gracias por participar de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Ingeniero Julio, te escuchamos, este espacio es todo tuyo. Perfecto, Diana, muchas gracias. Bueno, efectivamente, siempre lo repito al inicio de las acciones educativas, el sondeo nos sirve para poder determinar con qué conocimiento llegan a la acción educativa y al final con qué conocimiento salen de la acción educativa, para poder hacer ese análisis nuestro de si estamos siendo eficaces en los temas que nos proponemos. Sin embargo, pues también nos sirve, o a mí particularmente nos sirve, para, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, poder determinar dónde hay un conocimiento eh, sólido, donde hay un conocimiento eh, 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 ya como muy robusto en los temas que estamos tratando. Y pues digamos, en este caso particular, el día de hoy, el conocimiento en términos generales está sólido para las 240 personas aproximadamente que estamos conectadas en este momento. Normalmente a lo largo de la acción educativa se van conectando más personas. Vamos a ver al final cómo evolucionan estos porcentajes. ¿Qué nos proponemos en esta mañana, casi mediodía de hoy, en la acción educativa de elementos de protección personal y en relación a las responsabilidades de los empleadores? En primer lugar, precisamente hacer ese repaso de esas responsabilidades legales de los empleadores en relación con los elementos de protección personal. Cuando hablamos de responsabilidad, podríamos tocar 3, 4, 5 acciones educativas de manera diferente. Hemos tratado de irnos hacia las responsabilidades legales y algo también de las responsabilidades técnicas. Y digo que podríamos invertir unas 3, 4, 5 acciones educativas porque son muy amplias. Están obviamente las responsabilidades legales, que es lo que uno a través del Ministerio de Trabajo está obligado como empleador a realizar, lo que el gobierno nacional a través de ese Ministerio de Trabajo le obliga a uno a realizar para poder cumplir con la Constitución y la ley, para poder cumplir con ese parámetro de la Constitución de ofrecer
al trabajador, o que todo, más bien que todo ciudadano colombiano tiene derecho a un trabajo digno en condiciones de seguridad, en condiciones de salud, en condiciones de higiene, y de ahí en adelante pues se desprenden muchas otras cosas. Pero pues también está la responsabilidad técnica, la responsabilidad moral de saber que somos responsables por la vida y por la salud de un trabajador, de un miembro de una familia, de un padre, de un hermano, de un hijo, eh, etcétera, de un esposo. Está esa responsabilidad moral, esa responsabilidad social de tener a su cargo la seguridad y la salud de personas que se involucran en un núcleo social. Entonces, digamos que las responsabilidades pues son muy amplias y van mucho más allá de la parte legal. Vamos a ir mirando eso fundamental, que de pronto de ahí podemos hacer el cumplimiento a las demás responsabilidades de los aspectos legales, y vamos a complementarlos con algunas responsabilidades desde el punto de vista técnico que nos apoyan o nos ayudan a cumplir de mejor manera la responsabilidad legal. En segundo lugar, el objetivo que nos proponemos es definir esas responsabilidades técnicas precisamente que nos apoyan o nos ayudan eh, a cumplir con las responsabilidades legales en relación específica, concentrados en los elementos de protección personal, porque pues, el tema de seguridad y salud en el trabajo es bastante amplio, y ustedes como prevencionistas y como actores de este medio seguramente lo saben. Y obviamente no podemos dejar por fuera el objetivo de evaluar en los participantes ese conocimiento sobre las responsabilidades de los empleadores en relación con los elementos de protección personal, en relación específica con los elementos de protección personal. Entremos en materia, concreto. Nos decía Diana al comienzo en la presentación que de acuerdo a la resolución, al decreto 1072, el empleador debía suministrar sin costo para el trabajador los elementos de protección personal. ¿Dónde está esto en ese decreto 1072? En esta compilación de decretos, este decreto único reglamentario del trabajo, y esa compilación de decretos, específicamente esto es tomado del decreto 1443 del 2014, y poco tiempo después salió la compilación, entonces dejamos de un lado el 1443 porque quedó inmerso aquí en este decreto 1072 del 2015. En el artículo 24 del libro 2, del título 2, del capítulo 4, en este artículo 24 nos da las medidas de control dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que nos establece 5 medidas de control, desde la eliminación, pasando por la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, y en quinto lugar nos menciona los elementos de protección personal. Por eso allí, en el numeral del artículo 224624, se ha colocado entre paréntesis el número quinto, porque es el quinto, la quinta medida de control que menciona este artículo, que la define. Y además de definirla de este artículo, pues va indicando de una vez un debe categórico para el empleador. ¿De qué se trata esto? El artículo nos dice que los equipos y elementos de protección personal y colectivo son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimenta por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud, a su integridad física, derivados de la exposición de los peligros en el lugar de trabajo. Hasta aquí en blanquito, porque estamos hablando de un tema y ya empezamos a hablar de otro tema, lo que resalté en amarillo. Esto no está resaltado en la resolución, simplemente es para efectos académicos, pedagógicos, lo resaltamos. Conceptos esenciales, fundamentales, que no podemos dejar pasar por alto y necesariamente debemos reiterarlos y repetirlos permanentemente. El elemento de protección personal, como lo dice la definición, son elementos, me disculpan utilizar el definido en la definición, son elementos, o como lo dice allí, accesorios, vestimentas, dispositivos, etcétera,
que usa al trabajador con el fin de protegerlo, de proteger al trabajador. No está hablando de prever, no está hablando de prevenir, no está hablando de suponer que le puede suceder algo al trabajador, en el caso de prever, o no está hablando que una medida de prevención que va a evitar un accidente, sino de protegerlo. Es decir, considera que el evento sucede y en caso de que el evento suceda, ese evento, esa forma de energía, esa materia o esa energía que puede lesionar al trabajador, pues requiere que no entre en un contacto directo con el trabajador, no entre en un contacto directo con eh, el trabajador o alguno de sus medios de ingreso, que puede ser una sustancia química, puede ser una energía como el ruido, puede ser una energía mecánica como un golpe. Eh, entonces, lo que busca el elemento es proteger al trabajador, hacer una barrera física entre ese medio que viene con toda su capacidad a crear un daño en el trabajador y el trabajador para que esa barrera pues reduzca las posibles consecuencias que puede tener el trabajador. Entonces, en ese sentido, está haciendo una medida de protección y no una medida de prevención del evento. Prevención del evento es cuando tratamos de que el evento no suceda, de que esa energía que va proyectada hacia el trabajador no se presente. Aquí ya se presentó esa energía, ya se presentó el accidente, ya se generó, ya se materializó el riesgo en un accidente y lo que se está buscando es una barrera para no afectar al trabajador. Eso debe quedar claro. Y en segundo lugar, en la definición del elemento de protección personal, establece un debe para el empleador, que es el que resaltó allí en amarillo. Y dice que el empleador debe suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan disposiciones legales vigentes. En este momento, disposiciones legales vigentes sobre elementos de protección personal son muy, porque las hay, pero son muy generales, son muy gaseosas, por llamarlas de alguna manera. Es decir, no hay algo específico que me pueda determinar. Y ahorita lo vamos a ver en la resolución 2400 del 79, en el artículo 177, 178, 179, 182, 83, etcétera. Pues me habla de muchas generalidades que fundamentalmente dice el elemento de protección personal debe proteger, pero no da unas especificaciones técnicas, unas características técnicas de resistencia y de cumplimiento, como si lo dice, por ejemplo, en la resolución 4272 para trabajo seguro en alturas de los sistemas de protección contra caídas, que ahí pues, entraríamos en otra discusión si un arnés o una eslinga es un elemento de protección personal. Particularmente creo que no, que hacen parte o es un componente de un sistema de protección contra caídas, porque solo el elemento por sí solo no protege, sino debe estar conectado a una serie de elementos para que pueda ejercer su labor de protección. Entonces, no es un elemento como tal, sino es un sistema de protección. Pero bueno, a diferencia de estos sistemas de protección contra caídas para trabajo en alturas, los demás elementos, llámese un protector auditivo, llámese un casco de seguridad, llámese unas gafas de seguridad, llámese unos guantes, un calzado de seguridad, un calzado de protección, etcétera, pues no existen unas normas legales concretas que me den las especificaciones técnicas de resistencia contra el riesgo que va a proteger. Dan algunas nociones generales de que deben ser durables, de que deben proteger contra el riesgo que pretenden proteger, etcétera, pero no da unas características técnicas, o al menos que diga debe cumplir con determinada norma técnica, sino simplemente, de manera general, debe cumplir con especificaciones técnicas y legales que se establezcan como lo dice este mismo decreto
1072, cumplir con disposiciones legales vigentes. Bueno, hasta ahí vamos claros y avanzando. Además dice que los elementos de protección personal deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control y nunca de manera aislada. Y la razón es por lo que mencionaba hace un momento, porque un elemento de protección personal no evita un accidente, no evita que una condición de riesgo se materialice en un accidente. Lo que evita que esa condición de riesgo, que ya es un accidente, tenga unas consecuencias más severas. Entonces, lo que busca la norma y lo que buscamos siempre en seguridad y salud en el trabajo es tratar de ir atrás, hacia la prevención, evitar el accidente. Pero si se presenta el accidente, pues estar protegido de alguna manera y no basarnos o no quedarnos únicamente en la protección, reconociendo que hay un riesgo que genera un accidente y que ese accidente puede generar la lesión. Entonces, la esencia es buscar prevención. ¿Dónde se origina esa lesión? Se originó por un accidente y ese accidente tuvo un origen en una condición de riesgo o una falta de control, dependiendo de las teorías de análisis de riesgos que estemos utilizando, pero allí es donde hay que actuar, en la prevención de la condición de riesgo, en el control de la condición de riesgo para que no se genere el accidente y obviamente protección. Pero si ya llegó aquí al trabajador, pues ese control en el trabajador, que es el elemento de protección personal, debe tener otros controles complementarios para que no suceda el accidente, como controles administrativos, como capacitación, como programas de prevención, etcétera, o en su origen del riesgo, como la eliminación o la sustitución del riesgo. Entonces, siempre, siempre, siempre deben usarse esta medida de control, elemento de protección personal, de forma complementaria y no de manera aislada. Particularmente, pienso que esta misma anotación debe utilizarse para todos la jerarquía de los controles que se habla en este artículo 24. Considero que una eliminación, así se considere que está eliminado el riesgo, debe usarse de una manera complementaria con un control administrativo, con un control, un elemento de protección personal. Igual una sustitución debe usarse de manera complementaria con los demás sistemas de control. Igual un control de ingeniería, igual un control administrativo, todos deben ser complementarios. Porque más allá de una jerarquía, y siempre lo he dicho, siempre lo he sostenido, más de una jerarquía de los controles, debe verse como un portafolio de controles donde podemos interactuar entre ellos, hacer el mix que consideremos que más se nos puede ajustar a nuestras situaciones y no, como ya tengo la eliminación, entonces me olvido de un permiso de trabajo o me olvido de un elemento de protección personal porque eliminé el riesgo. Llegar a esa condición de seguridad puede ser bastante peligroso en términos de los resultados y de las lesiones e incluso la vida de los trabajadores. Entonces debe usarse de manera complementaria, lo establece el decreto 1072 para los elementos de protección personal. Y otro tema no menos importante que está al final, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Es decir, que no puedes decir, allá en esa área de ruido, coloquemos protección auditiva, allá yo veo como una nube de polvo, pongamos un tapaboca, porque no sabemos qué tipo de tapaboca es, no sabemos qué tipo de protección auditiva puede ser de acuerdo a la magnitud de riesgo, no sabemos qué otras condiciones mezcladas de riesgo hay. Entonces, se debe hacer primero una identificación y la debe hacer por ley un empleador. Hay que hacer la identificación de peligros, la evaluación del riesgo, darle una magnitud al riesgo y darle un valor a ese riesgo, es decir, o indicar si en esa condición que se está presentando ese riesgo es alto, es medio o es bajo. ¿Qué más nos dice este artículo 24? Nos trae unos parágrafos. He querido aquí, nos trae 2 o 3 parágrafos, 4 parágrafos. Aquí hemos resaltado, o he querido resaltar el parágrafo que tiene que ver con el deber
del empleador, con la responsabilidad del empleador. Nos dice el parágrafo primero, el empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin costo para el trabajador, como nos lo mencionaba Diana hace un momento y como lo reiteraba en la definición, sin costo, sin ningún costo para el trabajador, sin ningún costo. No le va a cobrar la mitad si lo botan, no la va a cobrar si se le daña, si se le gasta un porcentaje para hacer la reposición, no. Allí dice literalmente sin ningún costo para el trabajador. E igualmente no debe quedarse, como lo mencionó Diana, con la entrega del elemento de protección, con el suministro del elemento de protección, sino que debe desarrollar las acciones necesarias para garantizar que el trabajador está usando el elemento de protección personal. Y esto es muy simple. El mejor elemento de protección personal no es de la marca X porque es una marca americana, o de la marca Y porque es una marca europea, o de la marca Z porque es una marca brasilera. No es de marcas. Tiene que ver en marcas muchas veces el respaldo, la garantía, la responsabilidad, la confiabilidad del elemento, pueda que tenga que ver en esos asuntos. Pero si nos vamos al final, puede ser la mejor marca que consideremos subjetivamente o que objetivamente se demuestre, puede ser la mejor marca del elemento de protección personal, pero si el trabajador no está decidido o convencido a usarlo consistentemente durante toda la jornada laboral, durante todo el tiempo que está expuesto al riesgo, pues esa mejor marca no sirve para nada. Por eso es que es necesario que el empleador desarrolle acciones necesarias para que ese elemento de protección personal sea usado consistentemente y permanentemente por el trabajador durante su jornada laboral. Y además, el trabajador debe tener el conocimiento de cómo usarlo correctamente, porque veíamos en la definición que son vestuarios, son dispositivos, son accesorios que el trabajador se coloca en su cuerpo. Entonces debe saber cómo se los coloca en el cuerpo, qué tipo de mantenimiento debe realizarse, cada cuánto debe hacer la reposición y cuáles son las condiciones que le pueden indicar al trabajador que ya es necesario hacer un reemplazo de ese elemento de protección personal para garantizar que sea la marca que sea, la mejor que hayamos identificado en el mercado, o una que consideramos que es buena, o una que definimos que es la que nos suple las necesidades, ese elemento se mantiene en condiciones de buen funcionamiento, es decir, que mantiene sus condiciones y sus características de protección a lo largo de una vida útil que hay que determinar. Y esa vida útil, seguramente ninguno de esos fabricantes, por excelente que sea, por muy reconocido que sea, le va a decir la vida útil de este elemento de protección personal es 1 mes, 2 meses, 6 meses o 1 año, porque las condiciones en que se prueban son unas, que son condiciones ideales de laboratorio, pero las condiciones en que se usan pueden ser totalmente diferentes, y son totalmente diferentes para todos los tipos de sector real, de manufactura, de industria, en el sector minero, en el sector construcción, en el sector petrolero, en el sector manufacturero, en el sector de alimentos, en metalmecánica, varía ampliamente. Entonces, no puede decir que la vida útil va a ser una sola. ¿Qué se debe hacer? Un seguimiento de vida útil en mi población, en mis condiciones, en mi clima, porque seguramente la duración de un respirador, un elemento de protección auditiva, va a ser una en Bogotá, va a ser otra en Tunja, va a ser otra en Barranquilla, va a ser otra en Ibagué, va a ser otra en Los Llanos, va a ser totalmente diferente. Entonces, la forma en que se puede determinar esa vida útil es haciendo un seguimiento de los elementos de protección, los tiempos que se requiere una reposición porque se ha detectado una necesidad de reposición, y así sacar el histórico particular para cada uno de los sectores y así poder garantizar la protección de los trabajadores. Y fíjense que aquí seguimos hablando
ya no de una responsabilidad legal, porque eso no está desde el punto de vista legal, sino de esas responsabilidades técnicas que mencionábamos en el segundo objetivo de los que planteamos al inicio de esta acción educativa. Dejemos de un lado ya el decreto 1072. Miremos qué más nos trae las leyes colombianas. Y vámonos de una vez, demos un salto muy atrás, por allá a mediados del siglo pasado, del siglo XX, con el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos estableció o qué nos trae el Código Sustantivo del Trabajo sobre elementos de protección personal? Pues en el artículo 57, dentro de las obligaciones especiales del patrono, en el segundo numeral nos dice, vean, las obligaciones especiales del patrono son procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en esa época se llamaban profesionales, hoy día las conocemos como enfermedades laborales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Es decir, que usa palabras, digamos, muy etéreas, que no nos dicen nada, que hay, y estoy hablando de la palabra adecuado. Dice, procurar los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados. ¿Qué es un elemento adecuado? Se pone uno a hacer una disertación de que es un elemento adecuado y seguramente no llega a una conclusión. Pero podemos asumir que un elemento adecuado es aquel que cumple con su función de proteger. Es decir, que si compite contra la condición de riesgo que está presente, que ya se materializó en un accidente, que puede generar una lesión o una enfermedad al trabajador y lo ponen a competir, pues logra su propósito y es reducir las consecuencias. Eso podríamos decir que es un elemento adecuado de protección contra accidentes y enfermedades. Y de esta manera garantiza razonablemente la seguridad y la salud. Entonces, obligación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo para el patrono es suministrar, además de un local apropiado, un elemento de protección acorde a el tipo de riesgo que está, en el cual está expuesto y que le puede ocasionar una lesión o una enfermedad. Más para acá, ya en el tercer cuarto del siglo pasado, en 1979, Ley Novena, Código Sanitario Nacional, de donde se derivan todos los aspectos de seguridad y salud laboral en nuestro país. Ley Novena, Código Sanitario Nacional. Nos dice el artículo 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada uno de los trabajadores sin costo, reitera que no deben tener costo para elementos de protección personal en cantidad y calidad acorde con los riesgos reales y potenciales existentes en el lugar de trabajo. ¿En cuánta cantidad? Pues en la cantidad necesaria y suficiente para protegerlo. Entonces, no es que yo doy un tapaboca y se lo doy y este tapaboca le tiene que durar toda la semana. No tiene que durarle toda la semana porque si por condiciones de uso ya se deterioró, pues tiene que hacer la reposición para garantizar que el trabajador esté protegido. Si ya se rompió, si ya se taponó, si ya no cumple su función, hay que estarlo suministrando. Eso significa en cantidad, acorde con los riesgos reales. Y en calidad, ¿qué significa calidad? También un concepto muy amplio y definiciones de calidad, pues de pronto nos podemos ir a la ISO 9000 a ver de pronto como norma rectora de la calidad, o por lo menos que la tenemos en nuestro medio como la norma o una de las normas que mejor identifican la calidad de una organización. ¿Qué puede significar calidad? Aquí calidad no significa que esté documentada su fabricación, calidad no significa que todos los productos que se utilicen sean de proveedores que también están certificados, o que todos salgan del mismo tamaño, o que todos salgan en el mismo periodo de tiempo, o que todos tengan la misma cantidad de materiales. No, interpretemos calidad como un elemento que realmente
cumple con sus características de desempeño que garanticen la protección del trabajador. Es decir, que sean eficaces, que cumplan su promesa de protección. Ahí es donde se debe identificar la calidad del producto. Y el artículo 123 dice que los equipos de protección personal se deben ajustar a normas oficiales y demás regulaciones técnicas de seguridad aprobadas por el gobierno. No hay normas técnicas de seguridad aprobadas por el gobierno. Tenemos un ente normalizador que tiene normas muy rigurosas, porque son muy rigurosos en su construcción o en su adaptación a nuestro medio, pero no hay una norma legal que apruebe, o una norma legal que sería una norma aprobada para el gobierno que diga: apruebo estas normas técnicas en el uso de los elementos de protección personal o en la fabricación de los elementos de protección personal o para las pruebas que se le deban realizar a los elementos de protección personal. Simplemente, digamos que es un artículo que deja allí abierta la posibilidad de que el gobierno establezca una regulación o adopte una regulación técnica de seguridad para los elementos de protección personal. Listo. Dejemos hasta ahí por ahora lo que son las responsabilidades legales. Entonces, de estas responsabilidades legales, podemos ir definiendo cuáles son las responsabilidades generales del empleador, cómo hacemos ese mix entre responsabilidad legal y responsabilidad técnica para poder cumplir con la responsabilidad legal. Empecemos. Primera responsabilidad, lo hemos reiterado desde el Código Sustantivo del Trabajo, pasando por la Ley 9ª, llegando al Decreto 1072, suministro de elementos de protección personal, características y condiciones que ya hemos explicado ampliamente. Segundo, establecer un plan de capacitación. ¿Existe una responsabilidad legal sobre el plan de capacitación para elementos de protección personal? No, pero sí existe dentro del decreto 1072 y de la resolución 0312 establecer un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Pero como una de las responsabilidades es garantizar el uso correcto, garantizar que el trabajador sabe cómo colocarse en su cuerpo el elemento de protección personal, debe identificar las características y condiciones para su reposición, pues todo esto hace parte de ese plan de capacitación. Por lo tanto, dentro de su plan de capacitación anual que tiene establecido como ley, pues debe indicar capacitación sobre uso, cuidado o mantenimiento y reposición y hasta disposición final de los elementos de protección personal. Garantizar el uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores. ¿Cómo lo garantiza? Lo garantiza de manera pedagógica también a través de los planes de capacitación, de manera policiva, si se requiere, de cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo y la obligación que hay para el uso de elementos de protección personal en determinadas áreas, desde el punto de vista psicosocial, trabajando la seguridad basada en el comportamiento, la seguridad basada en valores, es decir, una serie de herramientas que hay para poder garantizar el uso de los elementos de protección personal por los trabajadores. Y por sobre todo, pues tratando de involucrar también al trabajador en ese proceso de selección para ver cuál es más confortable para esa población de trabajadores que tiene a cargo. Identificar áreas de uso requerido de los elementos de protección personal. Ya vamos a detenernos también ampliamente en esta identificación de áreas, porque recuerden que es una obligación legal. Hay que elegir el elemento de protección personal de acuerdo al análisis, a la identificación, evaluación y valoración de riesgos que se haga en la organización. Y esto se hace a través de, o en realidad, ¿qué está haciendo cuando identifica, evalúa y valora los riesgos? Identificar las áreas donde requiere el elemento de protección personal. Enseguida está como responsabilidad tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal. No lo está obligando la ley, no hay un requerimiento legal que diga
vea, haga un focus group, haga una mesa de trabajo con determinados trabajadores, haga un muestreo de los trabajadores, seleccione, lléveselos para donde el fabricante, que los capaciten, que les digan, que hagan pruebas. No está diciendo nada de esto en ninguna parte de la ley. Pero desde el punto de vista técnico, si queremos que un trabajador use el elemento de protección personal, pues debemos buscar el elemento de protección personal que no solamente se ajuste a las necesidades, a esa identificación de áreas, a esa identificación de riesgos y que cumplan las necesidades, sino como lo mencionaba, ese elemento de protección personal que quiera ser usado por el trabajador de manera consistente y de manera permanente, porque ya expliqué que esto hace parte de que el elemento de protección personal garantice su protección. Entonces, involucrado el trabajador o un grupo de trabajadores, se pueden hacer pruebas pilotos con diferentes estilos, tipos y, si se quiere, marcas de elementos de protección personal para saber cuál es el más aceptado. Obviamente, con la premisa de que cualquiera de ellos puede cumplir con esa función de protección, tiene esa garantía de protección. Ahora lo que queremos es garantía de que el empleado, de que el trabajador lo use. Entonces, para esto sirve mucho tener en cuenta al trabajador en esa selección del elemento de protección personal. Seguidamente, establecer un programa administrativo de selección, suministro y uso del elemento de protección personal. Y es como tomar todos estos conceptos y volverlo un programa. No sencillamente saber que tenemos allí un proveedor, tenemos aquí una necesidad y tenemos aquí unos necesitados de los elementos de protección y simplemente uno todo, no, sino hacerlo de una manera programática, de una manera organizada, de una manera ordenada, donde se establezcan objetivos, donde se establezcan metas, donde se establezcan indicadores, donde sepamos cuáles son los proveedores que podemos utilizar, cuáles son los requerimientos para sus proveedores, cuáles son los requerimientos para los elementos de protección personal, cuáles son los requerimientos para los trabajadores, cuáles son las condiciones de uso, con qué indicadores vamos a medir la eficacia, la eficiencia, el control de uso de los elementos de protección personal, si lo quisiera llamar indicadores de proceso, de estructura, de resultado, allí en un microsistema de gestión para los elementos de protección, que podemos llamar más que un sistema de gestión, pues un programa administrativo que haga parte del sistema de gestión del riesgo en la organización. Ya vamos a detallar un poquito esto. Y por último, establecer cuáles son los parámetros para mantenimiento, reposición y disposición final de los elementos de protección personal, siguiendo una premisa fundamental. Y esa premisa fundamental son las recomendaciones del fabricante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que me da el fabricante para este uso y reposición de los elementos de protección personal? Hablar de cada uno de estos elementos es un poquito extenso. He seleccionado unos 3 elementos y más adelante en otra acción educativa vamos a complementarlo con otros elementos para profundizar un poco más. Primer elemento, suministrar los elementos de protección personal. Hay que tener varias consideraciones en el suministro de elementos de protección personal. ¿Cuáles son esas 4 o 5 fundamentales? Primero, que mitiguen el efecto de la exposición a los peligros. Fíjense que no dice que eliminen el peligro, porque el elemento de protección personal no va a eliminar el peligro, ya lo dije, va a mitigar, va a reducir esa consecuencia, ese efecto de la exposición a los peligros. Segundo, que se ajusten las características físicas del trabajador. Todos tenemos medidas corporales diferentes. Algunos somos más altos, algunos somos más bajitos, manos más grandes, manos más pequeñas, caras más amplias, más anchas, más altas, la nariz un poquito salida, la nariz un poco pegada más hacia el rostro, como la ropa. Somos talla S, somos talla M, somos talla L, somos tallas XL, somos tallas XS, somos 34 en pantalón, 32, 30, 36, en calzado calzamos 37, 38, 39, 40, 41, 42, etcétera. Y esto hace parte de los elementos de protección personal, un calzado de seguridad, un
un traje corporal de protección contra sustancias químicas que requiere que sea por tallas, unos guantes también requieren que sea por tallas, unos cascos, un respirador, unos protectores auditivos, todo debe tener tallas o por lo menos que se permita ajustar a las características físicas corporales del trabajador. Que se ajusten a las necesidades de la labor que se desempeña, si desempeña la labor a la intemperie, si desempeña la labor en altas temperaturas, si desempeña la labor a bajas temperaturas, al aire libre, con viento, sin viento, al rayo del sol, en condiciones térmicas desfavorables, se deben ajustar a esas necesidades para poder garantizar la protección. Y por último, que cuenten con la información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores. ¿Qué es la información necesaria? Ficha técnica y manual de uso, como por ahí mencionaba en la última pregunta. Deben tener una ficha técnica, una ficha que me dé las características técnicas, limitaciones, condiciones de uso, condiciones de mantenimiento de ese elemento de protección y asimismo un manual de funcionamiento con las instrucciones o un manual de instrucciones para saber cómo debo utilizar el elemento de protección. Sobre la identificación de áreas, ¿dónde debo utilizar el elemento de protección personal? Hay muchas consideraciones para la identificación de áreas porque esto ya tiene que ver con la evaluación y valoración del riesgo y saber hacia dónde voy con elementos de protección personal. Las medidas de prevención y control, como se establece en la norma, deben ser acordes con el riesgo. ¿Y qué se debe controlar? Primero, que sean proporcionales y suficientes con la prioridad de intervención del riesgo definido en la empresa. Si el riesgo es golpes en la cabeza, pues no voy a utilizar un casco de alta capacidad de dielectricidad cuando lo que necesito es para golpes. Entonces deben ser proporcionales y suficientes a esa prioridad de intervención. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo, como lo acabo de mencionar. Guantes, si tengo riesgo eléctrico, manipulación de redes, o energías vivas, pues no voy a utilizar un guante de caucho convencional que de pronto no tiene una normatividad de protección dieléctrica, así sea de caucho porque puede ser poroso, o un guante de cuero o un guante de un material que por su construcción y fabricación es poroso y puede facilitar las fugas eléctricas y el contacto eléctrico. Deben cumplir con la legislación y normatividad vigentes, muy precaria, muy escasa, pero pues deben cumplir con esa normatividad. Deben ser ajustadas a la actividad económica de la empresa y con participación de varios actores en su selección. Debe contar con los recursos financieros y técnicos de personal necesarios para garantizar su efectividad. Y por último, en el caso de los elementos de protección personal, usarse de manera complementaria a las otras medidas de control y nunca de manera aislada, como me lo determina la resolución o el decreto 1072. Consideraciones para identificar las áreas donde es requerido el uso de elementos de protección personal. Primero, debe ser realizada por un equipo interdisciplinario como cualquier identificación, evaluación y valoración del riesgo. No quedarnos con un solo concepto de ingeniería o con un solo concepto médico o con un solo concepto biomecánico o con un solo concepto psicosocial, sino debe ser una interacción de conceptos interdisciplinaria para la identificación de riesgos. Y además de varias jerarquías dentro de la organización, jefes inmediatos, directores, supervisores, la representación de la alta gerencia, el encargado de seguridad y salud del trabajo, miembros del COPAS. Segundo, esta determinación y el proceso realizado debe estar documentado y es la base para la toma de decisiones. Hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas inspecciones y estas identificaciones y evaluaciones de peligros deben quedar documentado para poder saber cómo se implementa y en qué orden se implementa de acuerdo a las prioridades. Y tercero, para cada uno de los riesgos identificados como críticos, debe tenerse en cuenta qué consecuencia puede suceder e ir hacia la peor consecuencia que se puede presentar. ¿Dónde se puede presentar? ¿Cuáles son las causas? Y establecer asimismo las medidas de control.
Consideraciones en la selección: inspección del área, determinar las fuentes de peligro, las fuentes de riesgo, hacer el análisis de probabilidad, muy importante para determinar si se requiere o no esa medida de control complementaria, hacer el análisis de consecuencias, seleccionar el elemento de protección personal y mantener en un ciclo constante de reevaluación de los riesgos para determinar la continuidad de esa necesidad o no. En cuanto a la identificación de riesgos, qué actividades pueden originar el riesgo, qué riesgos hay presentes, quiénes están expuestos y qué otros factores afectan el grado de exposición, porque seguramente puede haber una mezcla allí de condiciones de riesgo que pueden potencializar algunos riesgos. Le mencionaba que es importante también hacer un programa administrativo de selección, suministro y uso de elementos de protección personal. ¿Qué se recomienda? Esto no es una obligación legal, es una recomendación técnica, y es una recomendación técnica donde se involucran algunos componentes o algunos elementos que son legales, que es de obligatorio realización. Pero aquí lo que estamos buscando es hacerlos de una manera organizada dentro de la gestión del riesgo, estableciendo un programa. ¿Qué se recomienda que tenga ese programa administrativo? Un listado o un inventario de los elementos de protección personal, la ficha técnica del elemento de protección personal, un plan de inspección o un programa de inspecciones, o dentro del plan y programa de inspecciones que tiene la organización, hacer el programa de inspección de uso de los elementos de protección personal y de estado de los elementos de protección personal, los criterios para poder desechar o descartar o dar por terminada la vida útil del elemento de protección personal, considerar los procedimientos para mantenimiento y cuidado de los elementos de protección personal, esto alineado con la ficha técnica que debe tener el elemento de protección personal, realizar el plan de capacitación, como lo mencionamos en una diapositiva anterior, establecer conceptos médicos ocupacionales en caso que aplique. Y uno dirá, pero un concepto médico ocupacional para el uso de un elemento de protección personal, sí, dice en caso de que aplique. Hay muchas personas que pueden tener síntomas de claustrofobia y solo se dan cuenta cuando usan un respirador con un casco y un protector auditivo y tienen esa necesidad de quitarse esos elementos, o que no tienen la capacidad respiratoria para poder hacer pasar el aire a través de los medios filtrantes de un respirador, o que tienen problemas en su sistema auditivo, en sus conductos auditivos, y no pueden utilizar elementos de inserción, o al contrario, que sufren de migrañas y no pueden usar un elemento que le presione la cabeza, como los protectores tipo campana o tipo orejera o tipo copa, como lo llaman en algunas partes del país. Entonces, es muy importante esos conceptos médicos. No es una norma generalizada, pero sí es importante considerar que puede haber la necesidad de tener ese concepto médico. Establecer indicadores como para cualquier programa y, como ya lo mencionamos, la participación de los trabajadores en la evaluación y uso de los elementos de protección personal. Y por último, pues procedimientos para ejercer vigilancia y control en el correcto uso del elemento de protección personal. Y para finalizar, ya cerrando, la información documentada sobre los elementos de protección personal. Información general del elemento de protección personal, ficha técnica del elemento de protección personal y un manual de uso con los componentes fundamentales en cada uno de ellos. En la información general, el nombre, la referencia, el fabricante, en qué puesto de trabajo está, qué segmento corporal, si tiene normas técnicas aplicables, etcétera. En cuanto a la ficha técnica del elemento de protección personal, pues las características y condiciones técnicas, como nombre del fabricante, la referencia, imágenes ilustrativas, aplicaciones, advertencias, limitaciones, etcétera, del elemento de protección personal, esas especificaciones técnicas que me garantizan el correcto funcionamiento, las características, los materiales, la forma de disposición final, etcétera, muy amplio, y el manual de uso, simplemente esas instrucciones y normas de cómo debo usar el elemento de protección personal, cuáles son las instrucciones para usarlo correctamente y las limitaciones y advertencias que pueden existir sobre los elementos de protección personal. Aquí en la presentación les queda una
bibliografía considero que bastante suficiente, va amplia y suficiente, para que puedan profundizar sobre estos conceptos de elementos de protección personal. Por lo pronto, desde el punto de vista de acción educativa, paramos allí, vamos con el sondeo final y si tenemos tiempo de responder algunas preguntas, Diana me dirá si hay alguna pregunta. Ingeniero Julio, gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Estuvo muy completo y aterrizada toda la información. Vamos entonces al último sondeo. Primer pregunta, ¿el empleador puede descontar el valor del elemento de protección personal a su trabajador? A, verdadero, B, falso. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, verdadero, 4%, B, falso, 96%. ¿Cómo nos fue con esas respuestas, ingeniero? Pues nos fue bien, efectivamente, pues no se puede descontar el elemento de protección personal al trabajador. El empleador no puede, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, como dice la norma, descontar el valor del elemento de protección personal a su trabajador. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Es responsabilidad del empleador entregar al trabajador A, ficha técnica del elemento de protección personal, B, manual de uso del elemento de protección personal, C, las respuestas A y B son correctas? De nuevo esperaremos unos segundos en pantalla para ver las respuestas. Los resultados quedaron de la siguiente manera: A, ficha técnica del elemento de protección personal, 0%. B, manual de uso del elemento de protección personal, del 6%. Y C, las respuestas A y B son correctas, 94%. ¿Cómo les va a los participantes, ingeniero? Pues bien, aumentamos del 89 al 94%. Es responsabilidad del empleador, como lo mencionamos, tener manual de uso y ficha técnica del elemento de protección personal. Diana, tu micrófono, por favor. Gracias. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de este sondeo final. Para suministrar un elemento de protección personal, el empleador debe A, identificar, analizar y evaluar necesidades. B, tener el proveedor y tener recursos. C, sobran si hay otras medidas de control. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, identificar, analizar y evaluar necesidades, 97%. B, tener el proveedor y tener recursos, 2%. C, sobran si hay otras medidas de control, 1%. Muy bien, la respuesta correcta es la A, como lo afirmó el 97% de los participantes. Identificar y evaluar necesidades es la respuesta correcta. Muy bien, felicidades a todas las personas que participaron de este segundo sondeo. Lastimosamente no nos queda tiempo para resolver las preguntas, pero muchísimas gracias, ingeniero Julio, por tu espacio y por tu conocimiento en esta comunidad. Nos vemos en una próxima sesión. A ti, Diana, muchas gracias. Al ingeniero Fernando por el apoyo técnico en la transmisión. Preguntas o inquietudes, ahí al comienzo de la presentación que pueden descargar de Posipedia están los datos del correo. Si tienen inquietudes, con mucho gusto me escriben al correo las preguntas que quedaron sin responder y estaré respondiendo en el menor tiempo posible esas inquietudes. A todos, muchas gracias por su participación y hasta la próxima acción educativa. Muy bien, a nuestros participantes no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a él también a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate.
Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas y novedades que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR y ya. Los dejamos con el siguiente video. Espero que tengan un día maravilloso. Chao. Y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial, aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en ese segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñenos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos qué te animó para venir al Congreso. Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana. Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego. Dignidad y potestad en la ética, para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación. Eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales.